Eso es el tercer año en que tenemos el seminario de disciplinas subjetividades, ética, género y justicia. Entonces estamos muy contentas porque podemos seguir, ¿no?, con ese desafío de intercruzar en el Instituto de Investigación Jurídicas personas que llegan desde diferentes disciplinas. El programa de este año es muy particular y muy rico porque llegarán doctores e investigadores desde diferentes partes de México, desde León, Guanajuato, desde Veracruz, Cieza Golfo, desde una investigadora muy importante de Italia también. Entonces, y cada una se ocupará de un tema diferente y todo será intercruzado de una palabra clave fundamental que es la afectividad, que para un instituto así particular como Jurídicas puede parecer raro, pero este año hemos pensado que la palabra de afectividad como palabra clave sea importante sobre todo para ver cuáles nuevas armas de lucha podemos usar para cambiar el sentido, ¿no?, de la nueva ola de conservadurismo que está llegando y afectando sobre todo los derechos de las mujeres y de la diferencia sexual. Y esta primera sesión estamos muy felices de estar con el doctor Leonardo Olivos, que es del Centro Interdisciplinario de Ciencia y Humanidades, el CEICH de la UNAM. Es doctora en ciencias políticas, especialista en un tema tan importante como el SIDA. Hizo una investigación muy importante doctoral sobre los enfermos de SIDA entre Ciudad de México y Buenos Aires, pero él me va a corregir si me estoy equivocando. Es integrante del programa de estudios feministas del mismo CEICH. Y hoy nos va a hablar de violencia y masculinidades desde una mirada muy crítica y para mí muy innovadora, porque trabajar con una persona como Leonardo es un lujo porque se aprende mucho y un desafío porque cada vez es tan crítico que siempre te empuja a pensar por otro lado. Así que le damos la bienvenida y lo agradecemos mucho para abrir esta nueva sesión del seminario. Gracias, Leo. Bueno, Emanuela, hasta entré en calor del bochorno que me da la presentación, que espero que esté a la altura de las expectativas creadas después de estas palabras. Y me encanta que sea el detonante las emociones, porque justamente parte de mi investigación ha sido colocar a las emociones como un insumo fundamental de la política no solamente en su dimensión de opresión, dominio, explotación, sino también cómo el repertorio de emociones se echa a andar en los procesos de resistencia, emancipación, transgresión, liberación, ¿no? Y justamente lo que yo abordo en esta investigación, de la que no hablaré acá, tiene que ver con justamente cómo desde la abyección unos sujetos absolutamente condenados a la muerte, al asco y a la vergüenza, pueden invertir estas pautas de dominio a través de otras claves como son el orgullo, la dignidad, la solidaridad y la empatía como recursos también afectivos sin las cuales, y el enojo, ¿no?, sin las cuales la política no se explica, ¿no? Pero bueno, de ese tema en alguna otra ocasión que mis amigas y colegas me convoquen, me encantaría compartir con ustedes.
En este momento, lo que vengo justamente a presentar son algunas reflexiones en torno a la violencia y a los hombres. Una preocupación con la cual yo inicio hace algunos años, y quiero decir que voy a hacer una cosa espeluznante porque cada vez me impacta más. O sea, los jurados justamente se articulan por quienes tienen mayor antigüedad, entonces eso me da un paté de foie. Entonces quiero decir que con esto, con este tema, yo llegué a los estudios de género, con el tema de la violencia hace ya bastantes años, y justamente lo había dejado descansar, aunque siempre reflotaba porque los distintos procesos de investigación individuales y colectivos, la violencia siempre emerge y no es una casualidad como ahorita justamente trataré de explicar. Pero particularmente en el contexto de estos últimos sexenios, tal como atestiguamos todos los días, las proporciones de la violencia han alcanzado niveles que nos hacen sentir y pensar que estamos arribando verdaderamente a orillas de un holocausto. Y no es una exageración, no es una metáfora desbordada. Me parece que lo que estamos atestiguando trágicamente es esto. Las expresiones gore de la violencia cotidiana plantean como una necesidad erótica y vital regresar y revisar críticamente las narrativas y las prácticas de la violencia. Y en este ejercicio, centrar el análisis crítico a partir del tamiz de género no solo tiene el propósito de un mejor entendimiento del fenómeno de la violencia, sino además el género me parece que es un insumo fundamental, una clave importantísima que posibilita el desmontaje de esta misma. Y antes de proseguir, quisiera manifestar mi intención de descolocar esta intervención del tono victimista que con frecuencia se desliza en aproximaciones que hacen énfasis en el costo del poder, es decir, en las consecuencias oprobiosas, que marcan la existencia de los hombres. Es una forma de argumentar muy presente dentro de las corrientes críticas de la masculinidad que a muchas colegas feministas les da verdadero paté de foie. Porque justamente lo que se argumenta es la vulnerabilidad, la fragilidad, en suma el pobrecitismo de los hombres, ¿no? Que se ha utilizado como una parte central para restarle importancia a las impugnaciones de las mujeres y por otro lado irresponsabilizar a los varones de las prerrogativas y los privilegios con las que se nos inviste el sistema justo por ser hombres. Si bien no comparto en lo absoluto esta visión, quisiera plantear aquí un problema consistente en construir una narrativa capaz de desacralizar la oda al poder y a la violencia que sustenta el orgullo supremacista de la masculinidad. Esto suena así muy pomposo, pero los hombres en nuestra vida cotidiana sabemos lo que significa, ¿no? Esto de ser hombres y ostentar con orgullo el poder, la hegemonía, el dominio sobre los otros en mayor o menor medida. Me parece, y quizá esté equivocado, que justamente dimensionar los costos de encarnar los valores, las normas de la hombría y la virilidad podrían abrir una rendija de interpelación crítica a esta masculinidad. Porque entre otras cosas les cuento que al igual que las mujeres, y esto es un dato que salió en una de nuestras investigaciones compartidas con Emanuela, los hombres
al igual que las mujeres, solo que atesorado como un secreto muy bien guardado, les tememos también a otros hombres. Nosotros sabemos desde muy temprano, al igual que las mujeres, el potencial letal que los hombres portamos cuando nos instalamos en las lógicas de la enemistad y la amenaza. Y sin embargo, el dispositivo del miedo que estos nos provocan, estas situaciones, se diluyen o bien se convierten en motor de otros recursos afectivos e ideológicos que imperiosamente nos van a colocar en posiciones lejanas a la feminidad y la vulnerabilidad con el que el miedo está relacionado. El miedo, hay toda una bola de personas que ha justamente reflexionado en torno al repertorio afectivo y emotivo en términos de género. Y lo que sabemos es que el miedo es una de esas emociones que nos hace potenciales víctimas. Y eso para los hombres es algo que es insostenible con el discurso de la virilidad y la hombría. Por lo tanto, el miedo se convierte en acicate de otras respuestas que van a legitimar la expresividad de otras afectividades, de otras tesituras próximas a la dureza, la fuerza, la agresión. En ese sentido, me parece que hay que quitarle el velo a la heroicidad y desarticular la retórica de la naturalidad que han sido enclaves que el sistema patriarcal ha utilizado para legitimar a la violencia masculina. Y justamente quitar el velo de lo heroico a la narrativa violenta pasa por subrayar lo que en términos épicos podríamos llamar el lado oscuro de la fuerza. Quizá la clave para no regodearse en una visión parcial y riesgosa del victimismo masculino será no contraponer y mucho menos regatear el peso específico que la opresión patriarcal y la violencia tiene en la vida de las mujeres. Sino, no podemos, y digamos, recuerden, por ejemplo, en los argumentos cuando se minimiza el feminicidio, siempre se hablará de las tasas de homicidio mayúsculas, ¿no? Y me parece que no, digamos, eso no nos conviene, pero lo que sí, digamos, es importante subrayar es que el poder que entroniza a los hombres se edifica en la subordinación de las mujeres todas y de esos otros hombres alejados y desplazados de la vertiente hegemónica. Esta postura que yo sostengo no está guiada solamente por un fundamento ético y político, porque ante todo constituye una mirada analítica que entiende a la violencia como un entramado que lesiona la vida de las mujeres y hombres individual y colectivamente, cuyo epicentro radica en el mismo territorio. Y esa es, digamos, la tesis de esta exposición, lo que quiero hacer patente. Y lo haré haciendo un breve círculo, un camino en círculo que justamente partirá de problematizar la categoría de violencia de género y mostrar sus capacidades heurísticas para iluminar zonas para las cuales no fue concebida pensar. Cuando Kate Millett, no sé si les sonará esta autora norteamericana, una de las feministas claves del feminismo radical,
A Kate Millett le debemos un montón de cosas. Entre otras, Kate Millett es la primera que reconoce que la violencia contra las mujeres representa un dispositivo estructural de disciplinamiento y de restauración del orden. Lo que Kate Millett le proporcionará al feminismo es el recurso intelectual y político para sacar la violencia del territorio de lo anómico y la excepción. En efecto, este movimiento conceptual le otorga a la experiencia vivida por gran parte de las mujeres de la posibilidad de ser comprendida no como un hecho fortuito, no como la mala suerte de una por aquí y otra por allá, vivida aislada e inconexamente. La violencia contra las mujeres, como se denominó en ese primer momento, en los años 70, era producto de una estructura de poder que diferenciaba y desigualaba a mujeres y a hombres. En esta misma década, cuando el género se convierte en la categoría articulante de los estudios de las mujeres, la violencia, convertida en un tema central de esta nueva perspectiva, se va a comprender dentro de las pautas analíticas de esta propuesta. Y la ganancia del tránsito de ser denominada y conceptualizada como violencia de género fue poder colocar junto al género dentro de los procesos sociales, culturales e históricos. Digamos, la gran ganancia es pensar que si el género y por ende la violencia eran el resultado de estructuras y aprendizajes, la consecuencia sería poder reaprender formas no violentas de relacionarse. La violencia no estaba en los genes, no anidaba en el ADN, ni en toda la retahíla de artimañas normalizadoras, sino que era un producto social. Esto es lo que nos viene a decir el género. No obstante, el campo semántico de lo que se reconoció bajo el término violencia de género fue ocupado por aquellas expresiones en donde los hombres se afirmaron como aquellos sujetos que victimaban a las mujeres dentro del espacio doméstico. Así, la violencia de género en sus primeros años de historia quedó como sinónimo de violencia contra las mujeres y peor aún como violencia intrafamiliar y doméstica. De tal suerte, fenómenos como la guerra, que desencuentran en batallas corporales a los hombres, el desmantelamiento del tejido social, la impunidad, múltiples causas más, se han ponderado para explicar y procesar los índices de esas otras violencias sobre las que el manto de género parecería no hacer sombra. Y lo que resulta una obviedad, de esas obviedades que no generan la mínima suspicacia, es que en todos y cada uno de estos fenómenos y episodios concretos, la presencia de los hombres como actores de los mismos es abrumadora. Con ello no sanciono la bondad ni el etos biofílico de las mujeres. Está por ahí. Tiene que ver con las posiciones que ocupamos hombres y mujeres, que seamos los hombres los encargados de la industria de la muerte. El dato demográfico e histórico de la presencia de los hombres en la ejecución de actos violentos a distintos niveles, sean macro, meso o micro, tendría que ser lo suficientemente revelador de una condición íntimamente vinculada a esos procesos a través de los cuales se forja la masculinidad en una dimensión simbólica y los hombres concretos en la dimensión material. De tal suerte, lo que yo sostengo es que toda violencia es una violencia de género, porque está gestada
en el mismo perol donde se cocinan las relaciones de mujeres y hombres, las relaciones que se generan entre hombres, entre mujeres, así como aquellas que vinculan a hombres y mujeres con distintos sujetos de géneros habidos y por haber. Michael Kaufman, uno de los intelectuales que ha pensado críticamente las masculinidades y quien ha generado alguna de esas escasas acciones desde la posición masculina para denunciar la violencia contra las mujeres, sostiene una tesis que además de interesante me parece absolutamente atendible. Él precisará que la violencia contra las mujeres se encuentra engarzada con la violencia que los hombres ejercemos contra otros hombres y con aquella que los hombres ejercemos contra nosotros mismos. A esto él le denominará la tríada de la violencia. Me parece atinada su propuesta, porque si volteamos a ver fenómenos como las guerras, o bien el feminicidio en Chihuahua o en el Estado de México, tendremos botones que nos muestran cómo estos actos violentos se desbordan en direcciones diversas. La guerra, por ejemplo, que es el acto por excelencia de la violencia institucionalizada, nunca ha sido un enfrentamiento exclusivo entre hombres investidos de soldados que van y pelean por su patria o por su comunidad. La guerra, tal como se ha documentado, ha sido también la guerra de las poblaciones civiles, de las mujeres, las niñas y los niños, las personas ancianas y aquellas que padecen alguna condición física o de salud. En ese sentido, la violación como un acontecimiento sistemático en todo tipo de estos enfrentamientos resulta una nítida constatación de las implicaciones y las consecuencias genéricas en eventos como las guerras, pero que casi nunca se observan así. Y lo mismo se puede constatar cuando se observa la violencia feminicida. Y lo que tenemos también aquí es que nunca esta aparece aislada, sino justamente aparece dentro de este mar de asesinatos, linchamientos, robos, narcotráficos y ese largo etcétera vivido estoicamente en muchas zonas del país. Se dice que el género no puede ser una categoría que pretenda abarcar en su comprensión la totalidad y complejidad de los distintos fenómenos que se expresan con violencia. No obstante, me parece que no será nunca insuficiente insistir que esta categoría ofrece pautas de comprensión y de entendimiento de estos procesos. Estas van a apuntar en la dirección de lo que tautológicamente llamaremos la producción social de los hombres y la masculinidad en el marco de una estructura patriarcal. Como se ha puesto de relieve en diversas investigaciones, la violencia funge como un punto nodal en la constitución de la hombría. En muchas de estas aproximaciones se cuenta cómo, en tanto sujeto de poder, los hombres somos habilitados para ejercer la fuerza como un recurso necesario para desarrollar la capacidad de gobernar el campo de acción de las otras y las otras, a la escala que nuestra condición nos permite. Porque, entre otras cosas, cuando hablamos de patriarcado, que es una de las cosas que yo recuperaré de Kate Millett, dirá, el patriarcado es la relación cuerpo a cuerpo que se gesta todos los días, a todas horas, en todos los espacios sociales.
¿no? Entonces, hay distintos niveles en que esta capacidad de gobernar el campo de acción de los otros se puede verificar. Los estudios críticos de los hombres han recontado cómo, lejos de lo que la ideología dominante de género decreta, es decir, la idea de la naturalidad de la condición genérica, sexogenérica, para ser hombre no basta la biología, hay que probarla. Y la violencia investida de valentía, arrojo, temeridad, entre otros valores y normas, pautan las prácticas de riesgo y de vulnerabilidad que conforman los rituales sacros y laicos que constituyen las experiencias centrales de crecer como hombres. Hace algunos años, la fallecida Teresita de Barbieri señalaba con beneplácito la inclusión de los hombres en los estudios de género, porque decía que así las feministas podían enterarse de lo que contamos los hombres en los vestidores, en los baños, los prostíbulos y otros lugares en que la escucha femenina está vetada. Más allá de los temas que los hombres tocamos en estos espacios, lo que resulta ilustrador de estos discursos es justamente la factura épica. Los hombres nos contamos la vida en una suerte de guión en la cual, convertidos en pequeños héroes de nuestra vida común y silvestre, sorteamos pruebas, salimos victoriosos de escollos, ponemos en su lugar a ese otro que nos minimiza nuestra valía y obviamente conquistamos corazones y voluntades de las mujeres. Y si acaso nuestro interlocutor tiene a mal intervenir colocando su protagonismo, la conversación se vuelve en un círculo falogocéntrico de proezas, una mejor que la otra. ¿A poco no? Los chicos no siempre hacemos estas cosas, ¿no? Me parece que existen diversos argumentos para señalar cómo las múltiples expresiones de la violencia se erigen en el mismo proceso de formación de la masculinidad y en el aceitamiento de las relaciones inter e intragenéricas. Como lo he mencionado también, sus expresiones concretas tienen historia propia que debe contarse en su especificidad. Y en ese sentido, quisiera cerrar mi intervención dejando un problema que me parece fundamental responder, no aquí, pero sí propiciando múltiples investigaciones críticas. Y mi pregunta nace justamente del estremecimiento y la zozobra por los niveles que la violencia alcanza en nuestro país. Dimensiones que no son solo cuantitativas, sino que también refieren a cualidades monstruosas que en cada episodio se incrementan como apuestas que saturan de sangre la vida individual y colectiva de quienes habitamos este territorio. Y mi pregunta va justamente por la producción de estos hombres capaces de desollar, violar, torturar y enseñorearse con estas dantescas escenas. ¿Qué pautas, qué mecanismos, qué historias están marcando la vida de estos, muchos de ellos jóvenes, que morirán y matarán con saña inusitada? No es una pregunta de carácter exclusivamente psicológico, y mucho menos pretende abonar estas salidas facilonas en torno a la anomia y los comportamientos desviados. A mí me parece que lo que estamos justamente presenciando es cómo hay mecanismos que funcionalizan y especializan a los hombres en la crueldad extrema. Y es una pregunta por el género. Una pregunta por el género en su nivel más analítico.
porque es una pregunta por la producción de una masculinidad en un momento específico de acumulación de capital. El capitalismo gore indicarán algunas. Otras voces hablarán del Estado erosionado, desfondado en su capacidad soberana y en su vocación social. Hombres que están produciéndose en un momento de la historia en la que solo existe el presente y este es absolutamente efímero. Hombres que vivimos como amenaza la asunción de las mujeres como sujetas de la vida. Estas son algunas pistas que creo que podrían arribar a investigaciones y análisis para poder pensar y poder desmontar el holocausto que estamos presenciando. Y con esto concluyo la intervención. Vale, como le decía cuando le estaba presentando, Leonardo es un poco incómodo y a veces digo, me resulta como antipático porque digo, lo quiero escribir yo así. Y vale, más que pistas, ¿no? Nos da muchas herramientas para pensar. Se podían partir desde muchas frases, pero yo solo señalé algunas como una frase central me parece que la violencia es un entramado cuyo epicentro radica en el mismo territorio, ¿no? Estamos viviendo más allá de es un holocausto, pero en edad contemporánea, me parece, porque estamos aceptando todos los días de vivir en un clima de violencia de baja intensidad, pero cotidiana y permanente. Y eso nos cambia, ¿no? Nos cambia también como en nuestro rol de género, todas las veces. Y abro a las preguntas y al debate, así que podemos tener tiempo para pensar a todas las pistas que nos da Leonardo. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Rivera. Yo creo que estos estudios o estas clases funcionan bien, por decir, para prevenir el feminicidio de pareja, ¿no? Pero hablando de feminicidio, cuando actúan personas desconocidas, vecinas, o que nada más las levantan y ni las conocen, ¿ahí cómo podría funcionar ¿Cómo podría funcionar? Pues la educación o la conciencia, ¿no? Y más últimamente que están viviendo épocas así violentas, tal vez aquí no es tanto, ¿no? Pero por ejemplo en Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas. Me refiero cuando no es no se puede aplicar como terapia de pareja, ¿no? Terapia psicológica o a lo mejor una terapia de religión que van a pláticas a una iglesia. ¿Cómo manejar la concientización de la sociedad de la gente que no se conoce, ¿no? Seguimos con una ronda de preguntas, así que podemos contestar colectivamente. Bueno, si no hay preguntas, yo llegué tarde, no alcancé a escuchar todo, pero ¿hasta qué punto consideras, por ejemplo, que hay una contradicción, o sea, como motor o como motivo de estos hombres que construimos las identidades, no solo a partir de la violencia, sino con este sadismo del que tú hablabas hacia el final? ¿Hasta qué punto está en el centro, por ejemplo, un conflicto entre una ética, digamos, que nos obliga a reafirmar nuestra identidad, pugnando por la competencia, pugnando por el poder, pugnando por la guerra, pugnando por sometimiento, etcétera, y todos los símiles, y una ética, por ejemplo, que podríamos llamar, que iría más allá de la educación, sino más bien una ética con el otro, una ética, pues no sé si llamarle como especie, pero sí en reconocernos en términos comunitarios entre varones, ¿no? O sea, es decir, pareciera que ahí hay una contradicción entre una necesidad o un mandato de género, digamos, que nos pide que seamos violentos, pero por otro lado, los mismos grupos de hombres, no solo en México, sino en Latinoamérica, están tratando de modificar esa relación, construyendo una ética con el otro, ¿no? ¿Hasta qué punto
en esta construcción de identidad en el centro puede estar este conflicto entre ambas éticas, ¿no? Es lo que yo preguntaría. Bueno, antes que nada, Leonardo, muchísimas gracias por venir, por compartirnos. Me pasó lo mismo que Emma. Digo, ¿y yo por qué no estoy trabajando ese tema? Así es muy impresionante. Yo a mis alumnos siempre les digo que los estudios de género no deberían de llamarse estudios de género, sino estudios de la dominación. Y me encuentro en esto que dices y me pregunto, este trabajo que se ha hecho recientemente, bueno, no tan recientemente, pero que se ha hecho desde el feminismo, primero desde la victimización y después de ir en contra de la victimización, y lo que tú nos estás diciendo es, si el miedo nos hace potenciales víctimas, entonces el trabajo totalmente es desaparecer la noción de víctimas para ahora sí que potencializar en el sentido de Isabel Bericat, que ella no usa empowerment, sino potencializar, dar fuerza, aprovechar el potencial de las mujeres, en el caso que específico de las mujeres, pero también de estos hombres que temen a otros hombres, ¿no? Me da miedo decir que mientras lo decías, yo pensaba algo que quizás me saque de mi cuadro feminista, pero también hay momentos en los que habemos mujeres que tememos a otras mujeres. Y creo que se repite el mismo cuadro patriarcal. Hay mujeres que ellas no se han empoderado, se han convertido en parte del patriarcado mismo, y se repite ese mismo tipo de relación. Entonces, sí, bueno, quizás el germen del inicio, lo que estás proponiendo es eso, no sé si desaparecer el término víctimas, pero dejar de leernos como víctimas para que desde la misma, bueno, lo que dice Judy Butler, o sea, en realidad es aprovechar la situación y revertirla, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que, digamos, el horizonte utópico es el desmontaje de la masculinidad. O sea, no podemos. Y yo creo que para poder hacer lo que tú estás señalando, Lucía, necesitamos pasar por un momento de reconocer que somos también víctimas los hombres. Es decir, a ver, que no suene al victimismo pinchurriento, porque me parece que eso es muy riesgoso, pero es decir, el costo en la vida nuestra de la violencia es brutal. O sea, estar todo el tiempo en alerta permanente para tener que responderle al otro con la agresión que mandata ser un hombre es verdaderamente pavoroso. Y yo digo, a ver, justamente cuando el tema de la violencia de género expresada como violencia contra las mujeres, interpelaba a los hombres como generadores de la violencia, me parece que poder también colocarnos como sujetos que hemos sufrido violencia, porque en la historia de nosotros, ¿no?, de los aquí presentes, como en la historia de las mujeres, ¿no?, todos tenemos una cuita de violencia en nuestra espalda. En algún momento hemos tenido que salir en estos enfrentamientos que me parece que justamente son los que han conducido a este arribo a los mínimos o a los máximos holocaustos, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de los nazis? Claro, hay una ideología de la supremacía racial, del enemigo otro, pero también hay una serie de aprendizajes por las cuales enseñaron a los soldados hitlerianos a que los hombres se tenían que comportar de esa manera, de ser temerarios, de ser arriesgados, de incluso, que es una parte que a mí también me parece que esa nos puede interpelar a los hombres y justamente empezar a hacer un alto y no pactar con estos discursos
que hacen heroica la violencia, ¿no? Porque eso, estamos tan inculcados en una serie de narrativas a través de las cuales la violencia se vuelve como el gran escaparate de la hombría, ¿no? Que cada quien portamos la necesidad de validar ese mensaje. Y Kaufman dice una cosa que también me parece muy interesante. Dice, a ver, fíjense qué hacemos los hombres frente a la salud. Los hombres siempre seremos los últimos en ir al médico. Ya cuando se te rompió la vesícula, porque ya no había de otra, va uno a parar al médico. ¿Quiénes son quienes hacen, por ejemplo, terapias psicológicas? En su mayoría son las mujeres. Los hombres tenemos un descuido profundo con nuestra salud física y mental y tiene que ver con esas pautas de masculinidad, ¿no? Los hombres somos los seres más o sea, toda por eso le hablaba en tono de sorna, los rituales de la masculinidad que se sintetizan, entre otras cosas, cuando los hombres nos encontramos en la cantina, ¿no? Y nos probamos falogocéntricamente quién va a chupar más, ¿no? Y otra, o sea, toda una serie de situaciones que nos colocan siempre en tocando la llaga que tarde o temprano va a terminar vulnerando nuestras vidas. Por eso la violencia de género nos implica en primera persona, no es solamente un acto de solidaridad con las mujeres, es un acto, por eso me parece que pensar, por ejemplo, que el feminicidio hay que atenderlo y está justamente de la mano, o sea, vean en términos de análisis concreto lo que sucede en Ciudad Juárez o lo que ha sucedido, está de la mano con los índices brutales de asesinatos de hombres, ¿no? Con todos y cada uno de estos crímenes que son protagonizados también por hombres, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, por eso pregunto, ¿qué es lo que tiene en la sangre, en la cabeza, un chico que puede matar a otro chico que físicamente se parece a él, que tiene su misma edad, que quizá vive en el mismo barrio, en un barrio cercano, o sea, que comparte incluso la clase social como un elemento y que de todas maneras es capaz de matarlo, ¿no? O sea, son situaciones que tendrían que implicarnos a nosotros, ¿no? Porque finalmente, tarde o temprano, terminaremos pagando los costos que están, digamos, anclados en una forma de ser hombres que no nos conviene ni a las mujeres ni a los hombres, ¿no? O sea, esto puede sonar a veces muy polémico frente a ciertos feminismos, ¿no? Por esta cosa de victimizar a los hombres. Pero yo sí creo que tenemos que generar discursos que sí interpelen a los hombres y una forma de interpelarlos, es decir, la violencia te cruza en la vida y la violencia no está buena onda, o sea, te hiere, te vulnera en tu psique, ¿no? Una serie de situaciones que va más allá incluso de programas, porque no es un asunto psicológico, no están enfermos, no es un problema de enfermedad. Hay algo ahí que está aceitado socialmente para que haya alguien especializado en este tipo de situaciones, ¿no? Eso es lo que yo, digamos, quiero plantear. Y que me parece que hay gente que está haciendo análisis de género, que me parecen unas cosas maravillosas, con los sicarios, con toda la escala jerárquica que alimenta el narcotráfico o otros, el pandillerismo, ¿no? Desde una perspectiva que coloca el género como uno de los elementos productores de este tipo de expresiones y de manifestaciones sociales, ¿no? ¿Y otros mamíferos? Bueno, ¿Otros mamíferos? los mamíferos comen, dice no asesinan en general, no tienen. Hay toda una discusión. Yo no creo que esté en los genes y esa
ni en la testosterona, ni en la hormona. Me parece que, porque además, justamente la crueldad es altamente sofisticada. O sea, la razón instrumental está desarrollada con una sofisticación inusual en el caso de la guerra y la tortura. Y eso me parece que es propio de los seres humanos y no de los chimpancés, ni de las leones, ni de otros animales mamíferos, homínidos, ¿no? Me parece que eso, digamos, eso sí que es un atributo. La violencia me parece que es uno de estas claves que permiten pensar el proceso de hominización, ¿no? De la transformación de homínido superior en Homo sapiens y demás, ¿no? Me parece que por ahí va. Esa es mi postura y la postura de mucha gente que ha trabajado esa línea, ¿no? Porque hay muchas cosas que tienen una base biológica y posiblemente la violencia pudiera tener una base biológica. Hay alguien que ha dicho, no, esta es parte de la discusión. Y hay gente que propone distinguir conceptualmente la agresión de la violencia, porque la violencia sí que tiene todo digamos, la violencia es un recurso para acotar, manipular, gobernar el campo de acción, que me parece que esa definición de Foucault es muy buena, ¿no? Gobernar el campo de acción de otras personas, que va más allá de que uno reaccione frente a las amenazas, como un acto de sobrevivencia del individuo, de la especie, ¿no? Me parece que podría ser así, ¿no? Por favor. Bueno, yo estoy haciendo una investigación acerca del feminicidio, pero desde la violencia de género y sobre todo desde la educación. Entonces me llamó mucho la atención la tríada de la violencia, de cómo lo exponía como la violencia contra las mujeres, que se enlaza contra la violencia con otros hombres, y la violencia hacia ellos mismos. Entonces esta violencia hacia ellos mismos viene desde la educación o desde los cánones sociales que se le imponen al hombre, o sea, como el ejercer el poder sobre las mujeres porque es como ellos reflejan su hombría, o bueno, sí, eso, como si realmente viene también implementado desde la educación de la familia, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Como esta maximización del hombre, de la figura del hombre por medio de la madre, o sea, decirle como por sobrenombres como mi rey o esas cosas, y ya se hace como algo que está dentro de ellos, el hecho de poder ejercer la dominación hacia las mujeres. Celia, hay una filósofa. ¿Qué eres tú de? Yo soy ¿de qué carrera? De RI. Ah, mira, somos primos lejanos. Yo soy Relaciones Internacionales. En el caló de la Facultad de Ciencias Políticas. Hay una filósofa que se llama Celia Amorós. Celia Amorós dice una cosa muy interesante. Dice, a ver, como la ecuación, si me acuerdo. Todo acto feminicida, detrás de todo acto feminicida hay una misoginia que la sustenta. No toda misoginia es feminicida, ¿no? Porque, digamos, vivimos en sociedades en donde está pautado por distintos emisores culturales que las mujeres son menos que los hombres, por decirlo fácil y sin mayor elaboración.
Y me parece, digamos, la familia por supuesto que es un núcleo fundamental de construcción de la misoginia y de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Pero ahí hay todo un entramado de procesos de socialización. Si la educación la entendemos como eso, como proceso de socialización, pues hay muchos, la escuela es otro, ¿no? La escuela es quizá una de las instituciones que con mayor fuerza dicotomiza la diferencia sexual con todita claridad, ¿no? Y además hace a niños y niñas cómplices de los castigos de aquellas ovejas negras, rosas y moradas del género, ¿no? O sea, el bullying, ¿no? Tiene siempre una serie de dimensiones homofóbicas, lesbofóbicas, misóginas, que digamos la escuela tiene como es un gran receptáculo y emisor de ese tipo de cosas. Los medios masivos, el internet, digamos, hay un montón de procesos que están aculturando en el género y en la misoginia, ¿no? Y bueno, una profunda y un poco, ahorita lo que decía Emanuela, ¿no? Cómo de repente nos hemos acostumbrado. Marcela Lagarde decía en algún momento, y ella dice que el feminicidio tiene que ver mucho con la tolerancia social que una comunidad determinada genere, ¿no? O sea, y ella contaba al principio de Ciudad Juárez, ¿no? Todos los grafitis, los dichos, las canciones que de alguna manera hacían heroica el asesinato de mujeres como un elemento que permite la tolerancia social, ¿no? Y de repente, yo no sé si estamos en un momento de tolerancia o de saturación del mensaje, que ya nos es inclusivo que hoy aparezca 2 degollados y mañana 3 cercenadas, ¿no? O sea, estamos tan acostumbradas y acostumbrados ya que esto ha provocado, digamos, que la respuesta social no sea más contundente, ¿no? Hay toda una tolerancia y una saturación también del mensaje feminicida que ya no nos interpela, ¿no? Fácilmente. Última. Y dentro de esta dinámica de violencia que estamos viviendo, ¿cree que se pueda reaprender para ya no ejercer la violencia hacia las mujeres? ¿Cree que haya esperanza? De hecho, hay una organización, una ONG nueva, que si no mal recuerdo se llama Gendes, algo así. Gendes, en la que están tratando de implementar este programa, ¿no? Para que los hombres puedan ya no ejercer la violencia hacia las mujeres y reaprender en estos cursos que les dan, y como abrazar también la manera en la que pueden relacionarse con las mujeres con un lenguaje más sano, más social, aceptado, no sé. Es que sí, es muy difícil que los hombres se puedan, ha sido muy difícil, sobre todo en las relaciones laborales, ¿no? También. En todas, ¿no? En todas, sí. Pero digamos, es la apuesta y como decía Gramsci, el optimismo de la voluntad, ¿no? Sí. Hay que ser siempre optimista de la voluntad, porque si no, vete a tu casa a llorar la derrota histórica y a cortarte las venas con galleta María, ¿no? Lo que dice Leonardo, creo que hay una cosa muy importante de rescatar, de poner otra vez en la mesa del debate, ¿no? Que para analizar la violencia es multifactorial, ¿no? Nunca tenemos que olvidar eso, que es multifactorial, y
el buen Marx, segundo capítulo del Capital, lo describe muy bien, ¿no? Tiene siglos este libro, pero siempre es un punto de referencia fundamental. Y la palabra clave de este seminario que Lucía Rafael y yo queremos lanzar es justo afectividad, y no por casualidad, porque tenemos que mirar la víctima y el victimario con diferentes ojos probablemente. Lo que dice Leonardo puede hacer mucho ruido y a veces como distanciar, porque si entiendo bien, ¿no? Lo que dice es que en el victimario tienes que ver también la parte de víctima. Y también en la víctima, en cada momento, se puede transformar en victimario. Es muy difícil reconocerlo, pero sí estamos en este borde, ¿no? En este border, en esa frontera. Y estamos en un momento muy peligroso de análisis también, porque aún no tenemos las herramientas suficientes para abordar desde la afectividad, desde las emociones, este límite, esta frontera. Cuando Leo dice del clima de saturación, ¿no? No estoy pensando por este lado. Creo que no estamos en clima de tolerancia ni de saturación, sino que estamos sobreviviendo. Entonces estamos como en un estatus de sobrevivencia donde sabemos muy bien a qué nivel hemos llegado, pero justo porque estamos sobreviviendo y tenemos que sobrevivir, cerramos los ojos, vamos adelante y nos convencemos que probablemente mañana no nos pasará a nosotros, ¿no? Cuando me fui a hacer trabajo de campo en Guatemala, y esto lo compartí con Lucía Núñez y Lucía Rafael, no lograba entender una cosa, ¿no? Porque estaba trabajando con las pandillas que viven alrededor de Ciudad de Guatemala. Y allá veía hombres jóvenes que tenían marcas como cicatrices en los brazos. Entonces yo decía, muy bien, entiendo que cada cicatriz es el símbolo de una mujer que él mató. Pero me estaba equivocando, porque la violencia, el horror iba mucho más allá. Era que cada mujer que él mataba tenía que ser o su novia o la novia de su mejor amigo o de su hermano. Ahora ya, todo lo que dice Leo, ¿no? Me da mucho más sentido de análisis, porque llegamos a un punto de violencia así alto, ¿no? Que desde si lo vemos desde las masculinidades, se tiene que convertir las masculinidades en una privación extrema, en una autoexpropiación, ¿no? De sí mismo, hasta el punto de decir, para tener poder y para ser aceptado y para estar aquí, tengo que aceptar de tener que matar la cosa más querida, la persona más querida que tengo en el mundo. Perdón la cosa inconsciente y Freud. Pero lo que dice Leo sí, nos puede como hacer ruido, pero nos da muchas herramientas de análisis para analizar esos escenarios que no tenemos herramientas, que por allá tenemos que, ¿no? Ver también cuando vamos por el lado de lo jurídico. Se podría ver también como una falta de protección de las autoridades, ¿no? Porque no, otra vez vuelvo a que no simplemente es de pareja, ¿no? Por ejemplo, el coqueto, no creo que le hayan dicho mi rey sus víctimas, ¿no? Entonces ahí hubo una falta de protección y todas esas víctimas pues se fueron a la fosa común. Para juzgar con perspectiva de género, dice que las autoridades deben de tomar las debidas diligencias y prevenir, investigar y sancionar, pero algunas entidades no quieren aplicar o prevenir la alerta de género porque pues no quieren exhibirse, y menos en años de elecciones, ¿no? Como una autoridad omisa y que no protege, ¿no?
Yo digo la protección también, ¿no? Que es, creo, lo fundamental, la protección de las autoridades, ¿no? No, claro, la impunidad juega un papel central en la reproducción de las violencias y la reproducción exponencial de la violencia, ¿no? Eso también tiene que ver cuando los estados se desfondan, ¿no? en una de sus funciones sustantivas, que es justamente la de garantizar la seguridad de las personas que habitan en ellos, ¿no? Entonces, esa es parte de la tragedia que vivimos ahora, ¿no? Tú mencionaste un poco a los nazis, ustedes hablaron un poco de los nazis. ¿Pensarías que estamos pasando un momento como de estos espacios donde esta gente famélica, muertos de hambre, exprimidos laboralmente, agotados emocional, mentalmente, volteaban, o sea, pasaban encima caminando de los cadáveres? ¿Algo nos estará pasando en este país, en esta América Latina, en este mundo similar? O sea, una cuestión de campo de concentración. En esta, no veo, no me duele la muerte de mi compañero que ayer estaba durmiendo en la misma barraca que yo. Es algo más o menos lo que nos está pasando ahora cuando vemos todos los días el periódico, las noticias, y decimos, uy, pues esto no fue en mi colonia, ¿no? Y cuando llega a tu colonia, pues no fue en mi calle. Y estamos como un poco aislándonos, autoaislándonos. O sea, yo vería ahí una similitud a esta referencia que tú hacías de los campos de concentración del Holocausto. Sí, la hacía Leo al principio, ¿no? Cuando dijo que estamos en un clima de... Hay dos cosas. Por un lado, no es que no miramos, sufrimos, nos indignamos, pero después nos inmovilizamos. Justo para mí, justo porque estamos en este clima que tenemos que sobrevivir, ¿no? Y se llega a eso porque vivimos un conflicto social de guerra civil permanente que no queremos nombrar como tal, ¿no? Y probablemente tenemos ahora, ¿no?, que nombrar, antes que nada, la realidad es como se está transformando, ¿no? Y por el otro lado, personalmente a mí me sirve mucho pensar al Holocausto, pero ¿por qué me sirve mucho? Porque en el campo de concentración explotaban con todas las contradicciones más extremas todos los mecanismos puestos en marcha para crear y reproducir un sistema violento, ¿no? Es como si solo en un campo de concentración, con el Holocausto allá, el Estado lograba poner en marcha la estructura mejor para reproducir un sistema violento. Pero no se puede hacer una comparación entre lo incomparable, porque en este momento los ejes de análisis son mucho más complejos. Estamos en un sistema neoliberal, completamente, no solo que nos despoja, sino que nos expropia de nuestros mismos cuerpos. Entonces, el sistema de análisis es mucho más complejo. Podemos poner el campo de concentración como uno de los ejes de análisis, pero no el solo, ¿no? También porque durante la Segunda Guerra Mundial el contexto era completamente otro y se está complejizando ahora. No sé si me explico. Ahorita lo que decías, me acordé mucho del miedo como un recurso político que justamente se esgrime en clave de dominio. Digamos, si hay una emoción que inmoviliza, que desarticula, que justamente nos hace no querer ver
y llegar a nuestra casa y decir, no me pasa a mí, es el miedo, ¿no? Es una de las, quizá de las emociones mejor tematizadas, ¿no? Descritas, analizadas, como un recurso político de la preservación de una situación tal cual, ¿no? Del statu quo y demás. Y estaba acordándome también, ayer justamente leía una entrevista a Nancy Fraser. Nancy Fraser es creo que es una filósofa norteamericana, feminista, pero además del feminismo de la gente que hace, emanada, digamos, de la escuela crítica, ¿no? Adorno, Horkheimer y demás. Y ella decía una cosa súper interesante que quizá no hemos puesto la suficiente atención, que tiene que ver con el desmantelamiento del pacto social. O sea, las consecuencias del desmantelamiento del pacto social que, entre otras cosas, generó que los hombres pudieran ser, a través del salario familiar, los proveedores de los recursos materiales de sus familias. Y ella dice que justamente el neoliberalismo, entre otras cosas, lo que hizo fue desarticular este pacto interclasista de manera contundente. Y quizá la pérdida de ese poder que los hombres teníamos justamente en la medida de habernos ubicado en este lugar de proveedores, podría, entre otras cosas, explicar, junto con otras variables, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso esta idea de cómo el futuro ya no es un futuro que sea permisible, sea una idea introyectada en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones saben que, digamos, todavía yo creo que a mí me tocó la colita de los estados de bienestar, de la idea de que me voy a jubilar y que después de 30 años voy a tener mi casita y una serie de situaciones, que eso ya no está en el horizonte de posibilidades, porque la flexibilidad laboral, el deterioro, pues, de los ingresos ha sido brutal, que entre otras cosas esté alimentando estos chicos sin sensación de futuro, ¿no? O sea, mucha gente, digamos, muchas de los testimonios que se recogen de los sicarios y de la gente que está, digamos, en los escalafones más bajos de la industria del crimen, señalarán, bueno, pues voy a vivir 5 segundos a todo dar, ¿no? Voy a tener un coche y mañana quién sabe qué pase, porque mañana ni siquiera la vida la tengo garantizada. Entonces hay esta sensación del presentismo brutal, que justamente es una forma nueva de una cosmovisión que quizá esté también pautando este tipo de hombrías, ¿no? Que se prueban para ahorita, ¿no? Ahorita, y no importa mañana, porque mañana pues no existe, ¿no? Entonces eso... Y para mí hemos cometido un error histórico fundamental. O sea, hemos dicho que después de la caída del muro de Berlín en el 1989 estaban caídas las ideologías. Para mí eso fue un error histórico, porque en realidad así estaban cayendo las ideologías así como le hemos conocido, ¿no? El comunismo,
pero se estaba instaurando, ¿no?, una nueva ideología muy fuerte que no tenía un nombre específico, ¿no? Lo llamamos neoliberalismo, por ejemplo, pero no tenía un nombre específico, pero se estaba instalando en todos los países del mundo de manera transversal, creando la ruptura del pacto social, como dice Leonardo, las desigualdades, creando un sistema social totalmente diferente, aceptado silenciosamente y además reproducible en cada tiempo y en cada espacio. Que homologa los territorios, ¿no? Lo homologa terriblemente porque cuando yo veo la periferia de Nápoles y veo unos barrios de México, me parecen totalmente iguales, lo mismo. Entonces, ¿cómo pensamos de poder decir caen las ideologías cuando estamos viviendo en una mucho más fuerte? Y el Holocausto con el nazifascismo, eso tenía que enseñarnos, porque no era un régimen, era una ideología que puede replicarse constantemente en el tiempo y del espacio, ¿no? Como ahora se ve en toda Europa con la ola conservadora y fascista que está llegando. En tu análisis, ¿cómo se define miedo? Justamente, como esto es un problema, no quiero salir por la tangente. Cuando entramos a los territorios de las emociones, las palabras tienen siempre una proxemia fallida. O sea, ¿cómo defino miedo y no utilizo un sinónimo temor, ¿no? O sea, no lo podría definir, pero sí te puedo justamente dar cuenta, o sea, puedo dar cuenta del miedo como un operador político, ¿no? Cómo desarticula, cómo desagrega, cómo... pero sí me parece que no... como definición así, me costaría trabajo... me imagino que en un análisis académico tendría que haber una definición. Claro, pero digamos, pienso que se define no por su sustancia quizá, sino por las relaciones que genera, ¿no? O sea, digamos, por eso te digo, cómo se opera, se hace operativo yo soy politólogo, cómo políticamente el miedo se vuelve un dispositivo de poder, ¿no?, a través de la parálisis, de una serie de efectos que genera en la vida individual y colectiva de las sociedades, ¿no? O sea, por ahí creo que ¿no? Igual el enojo, no te podría ver cómo te defino el enojo, pero el enojo tiene también un potencial político. Pero eso es otra cosa, ¿no? Claro. O sea, perdón, lo tenemos muy presente ahora en esta ciudad, el 19 de septiembre y este último, ¿no? Conocemos todas y todos, conocemos gente que se paralizan verdaderamente con el sismo y no se pueden ni mover, ¿sí? Están totalmente vulnerables estas personas y pierden absolutamente toda capacidad de reacción. El cuerpo da, desde el punto de vista fisiológico, da una respuesta, ¿no? La sangre se torna hacia otros espacios, el músculo, y uno dice, bueno, ¿y cómo brincó 3 metros de altura para escapar del perro, por ejemplo, ¿no? Cuando lo viene correteando, o en una situación de violencia, ¿cómo pudo pasar la calle de tal manera que pudiera evitar un atropellamiento? Yo qué sé, ¿no? Entonces, creo que el miedo, pues, es el cielo y el infierno, ¿no? La gloria y la condena. Y lo que tú dices es un arma política, y esto lo podemos trasladar a la Guerra Fría, a las Torres Gemelas, a la epidemia de H1N1, ¿no? ¿Quién tiene certeza de que eso realmente funcionó? Si no fue un experimento para en el futuro utilizarlo de otra manera. Porque todo el mundo teníamos miedo. Sí, efectivamente se murió gente, sí. Pero ¿cuánto fue utilizado como una cuestión de miedo? Con todo el beneficio en este neoliberalismo hacia un laboratorio o 2 laboratorios que son
pues los dueños del dinero en este mundo, ¿no? En esta política ya no nacional, sino internacional, globalizada, ¿no? Esta cultura del dinero que domina cualquier cosa, y es el poder. Existen preguntas súper fáciles como ¿qué es la violencia? que necesitan de respuestas muy complejas, como ¿qué es el miedo? Y por eso estamos aquí trabajando, ¿no? Y pienso que ninguna de nosotras puede contestar diciendo, eso lo sé qué es, ¿no? No sería, como decirte, intelectualmente honesto, mínimo. Y si Leonardo quiere añadir algo más para cerrar, podemos cerrar aquí.